y las personas que quedaron con de pronto algunos interrogantes, pues al final, porque se nos corren las ponencias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad, un placer estar acá. He escuchado parte eh, de las exposiciones que han hecho, muy buenas. De mi parte, pues, presentarme. Mi nombre es Eduardo Bautista. Soy técnico profesional en fotografía judicial y pues tengo bastante experiencia en el tema del manejo del lugar de los hechos y específicamente en lo que tiene que ver con siniestros viales. Voy a compartir la presentación. El tema va a ser fotografía forense en siniestros viales. ¿Listo? Estos son los temas que voy a tratar. Primero, pues hablar un poco del concepto como tal de la fotografía judicial o la fotografía forense. Algunos aspectos de importancia que tenemos que tener en cuenta como fotógrafos, las personas que desempeñan este rol. Los tipos de tomas, de acuerdo a cómo está tipificado en nuestro manual manual de procedimientos, posiblemente en algunos países tendrán otras definiciones, se llamarán distinto, pero pues aquí vamos a tocarlo de acuerdo a la normatividad colombiana. Algunos errores frecuentes que se ven ya en el desarrollo como tal de la labor. Vamos a hablar finalmente del álbum fotográfico como el documento que se presenta ante el fiscal a las autoridades en materia de investigación y finalmente de cadena de custodia. Algo de la cadena de custodia que pues cambió desde el año 2018 para nosotros. Esos básicamente son los temas que vamos a tocar. Entonces, dentro del concepto, pues lo primero que tenemos que decir es que la fotografía forense es una ciencia auxiliar de la criminalística y apoyo a las demás ciencias forenses y los procedimientos que se desarrollan en el marco de la investigación. Es un método de fijación y documentación utilizado para garantizar precisamente el registro permanente de las evidencias físicas. Y pues según nuestro Código de Procedimiento Penal, las fotografías se consideran una evidencia física o un elemento material de prueba. Ya lo que tiene que ver con los aspectos importantes que vamos a tratar es precisamente hablar precisamente de la importancia que tiene la fotografía forense en todos los temas de investigación, pero en este caso pues se enfoca en lo que tiene que ver con siniestros viales. Y pues en lo que tiene que ver con la investigación, pues es un complemento a los informes descriptivos y las inspecciones topográficas o levantamientos planimétricos que se realicen. Y precisamente tiene que tener esa coherencia. El registro fotográfico, la documentación fotográfica debe tener una interrelación con los informes descriptivos y con las inspecciones topográficas o los planos que se levantan en el lugar de los hechos. No puede haber una diferencia entre lo que se describe, lo que están los documentos que se presentan ante el fiscal o ante las autoridades que investigan, entre lo que se dijo o lo que se está plasmando en el documento y lo que se está mostrando en el álbum fotográfico o en las imágenes fotográficas. Lo cual quiere decir que pues, el álbum fotográfico no puede dar objeto a dudas. También hablamos de que es pues el registro fotográfico tiene que tener una relación ordenada, ¿no? Las imágenes deben pasar por una secuencia o progresión, lograr que del paso de una fotografía a otra se encuentren puntos de transición o puntos comunes. ¿Esto qué permite? Que se cuente la historia o se entienda la escena de una manera lógica y con algo de cronología para poder establecer lo que realmente ocurrió. Las fotografías deben ser conducentes, deben ser pertinentes, deben ser apropiadas y deben ser totalmente imparciales. O sea, el fotógrafo no puede tomar imágenes o sacar imágenes de algo tratando de enfocarse en un punto específico o desviando más bien la investigación o lo que se quiera mostrar.
Cuando hablamos aquí de lo que tiene que ver con interpretación geométrica, es porque pues, las imágenes fotográficas no son una ciencia exacta, la fotografía no es una ciencia exacta como las matemáticas, o como por ejemplo los levantamientos planimétricos. Pero sí muestran mm, pues buscan tratar los tamaños y las características de los elementos o de las evidencias lo más real posible. En la mayoría de los casos, lo que se pretende es lograr que se minimice esa desviación de la perspectiva que tiene la persona o el fotógrafo y que las imágenes cuenten con la menor distorsión posible de la realidad. Pues además de eso, es sin duda una herramienta fundamental para futuras reconstrucciones o animaciones, no solamente a través de software, sino también a través de diligencias de inspección judicial. Y pues otra parte importante que me gustaría mencionar es que el fotógrafo, la persona que está manejando el equipo, debe tener mucho cuidado con el manejo en el lugar de los hechos de su equipo. El contacto con fluidos o sustancias no pueden contaminar el equipo de la persona que está realizando el registro fotográfico. Es algo que es, digamos, una recomendación que siempre se da para que como la persona, el fotógrafo ingresa al lugar de los hechos, en lo posible tenga o está apoyado por otro funcionario que sea el que manipule las evidencias y estos fluidos. El manejo del equipo fotográfico. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que la persona que se capacita y aprende de esta rama de la criminalística está totalmente capacitado, entrenado y tiene el pleno conocimiento de todo lo que tiene que ver con los conceptos de fotografía general. Hablamos de exposición, hablamos de iluminación, hablamos de encuadre, hablamos del enfoque o la nitidez que debe tener una imagen, la composición dentro de la imagen, de la fotografía que está tomando, la resolución, que como ustedes pueden ver en la imagen, las cámaras fotográficas tienen toda una serie de herramientas que la persona y el funcionario debe conocer plenamente, debe estar muy adaptado al equipo que está manejando, debe conocerlo para poder establecer cuáles son esas características que va a utilizar y que tiene el equipo, como el tema de resolución, para que no haya pixelación o que el equipo esté funcionando correctamente. El formato de la imagen que va a utilizar, por lo general nosotros siempre recomendamos que sean formatos RAW o TIFF, que garantizan una muy buena resolución de la imagen. Saber y reconocer cuándo se puede manejar el equipo de manera automática o cuándo se necesita de que ese conocimiento que tiene la persona lo sirva para utilizar el equipo de manera manual. Porque no en todas las oportunidades vamos a poder o va a tener la posibilidad de dejar el equipo de manera automática. Digamos que confiar en esa parte del modo automático de la cámara es tomar muchos riesgos porque el equipo no siempre va a captar esas condiciones que estamos hablando, por ejemplo, de iluminación, condiciones de luz o resolución y demás. En el manejo del equipo también es muy importante dejar atrás las malas prácticas que tienen algunos, por ejemplo, lo que mencionaba del uso permanente del modo automático y algunas otras cosas que vamos a mencionar en lo que tiene que ver con errores, porque eso realmente lo que garantiza es que haya una credibilidad de las fotografías y del trabajo que está realizando, ¿sí? Entonces, en síntesis, esta parte del manejo fotográfico requiere de una experiencia, una preparación y de los equipos adecuados para que el técnico o el perito realice su trabajo de la mejor manera. Voy a hablar un poquito de los tipos de tomas fotográficas que manejamos nosotros acá en Colombia y que siempre al llegar al lugar de los hechos
se manejan de lo general a lo particular. Entonces empezamos con las fotografías panorámicas, que son aquellas imágenes que se toman a una larga distancia. Se habla de que son fotografías globales que pueden cubrir unos grados de 180 a 360. Muestran el lugar completo, el lugar de los hechos completo, la localización de las evidencias físicas, aunque no se van a ver al detalle, pero sí se van a poder de alguna manera mostrar. Y pues se recomienda siempre hacer 4 tomas fotográficas de diferentes ángulos para poder registrar completo el lugar de los hechos, ¿cierto? Entonces es importante y siempre se hace una recomendación que se hagan tomas fotográficas también del momento en que se entrega el lugar de los hechos. Esto puede servir de alguna manera para posteriores investigaciones. En lo que tiene que ver con fotografías panorámicas, incluso las fotografías de plano general también se recomiendan las fotografías aéreas o cenitales, ¿cierto? Que son con vista de planta o una vista superior, o las personas pueden tomar un lugar o ubicarse en un punto alto para lograr este tipo de tomas aéreas que nos van a servir mucho para el tema de reconstrucción posteriormente y para toda la diligencia como tal. O también se puede utilizar los drones. La tecnología nos ha permitido eso. La fotografía de plano general, pues hablamos de una fotografía que es una toma a una distancia intermedia que nos permite ubicar el lugar de los hechos y los elementos materiales de prueba, pero también se van a poder ver relacionados entre sí dentro del lugar. Se debe tomar obviamente antes de ingresar al lugar de los hechos. Y pues lo ideal de este tipo de tomas, así como en las panorámicas, que se utilicen unos lentes gran angulares o unos lentes angulares para que cubra todo el lugar o toda la distancia posible. El plano medio, hablamos que es una toma fotográfica a distancias cortas, permiten apreciar uno o algunos elementos materiales de prueba o evidencia física, la condición de esos objetos, la posición, parte de sus características, también podríamos decir que se ven en este tipo de tomas. El entorno en que se encuentran es realmente el objetivo de este tipo de tomas de plano medio y por lo general pues se toman en una vista oblicua. ¿Qué es importante ahí? Pues que ya haya ingresado el personal de técnicos en criminalística y hayan hecho una numeración de las evidencias y ya se cuente con estos elementos dentro del lugar para que en el momento de la toma ya se encuentren y sirvan y que queden más bien registrados. La fotografía de primer plano, fotografías que son ya a una corta distancia, con algún acercamiento, permiten observar detalles del elemento, del objeto. Se dice que deben llenar todo el visor de la cámara y para estas fotografías se debe utilizar el testigo métrico, que es obviamente la unidad de medida que permite ilustrar la escala o la longitud del diámetro del elemento. La recomendación de la fotografía o se debe tomar en un ángulo perpendicular al objeto. Fotografía de primerísimo plano, hablamos de que son de grandes acercamientos, permiten analizar particularidades, detalles muy pequeños, incluso evidencia traza que no es perceptible al ojo humano. También hablamos de lo que tiene que ver, muy importante en la investigación de los accidentes, la fotografía del punto de amarre utilizado, ese punto fijo, natural o artificial o georreferenciado que nos va a permitir dar una ubicación exacta de la evidencia o de las evidencias que hayamos enumerado en el lugar de los hechos. Teníamos la fotografía de filiación, hoy en día se denomina fotografía morfofacial y son fotografías del rostro de la víctima o el occiso y pues en ellas lo que se busca es rescatar los rasgos morfológicos.
la toma debe ser de manera vertical. La fotografía de sábana de evidencias, pues hoy en día nosotros decimos que se deben tomar todas las fotografías de los elementos ya embalados, rotulados, de todos los elementos encontrados, y se deben registrar en una toma para que conste dentro del álbum fotográfico cuáles fueron las evidencias que se hallaron y el modo de embalaje. Bueno, en esta fotografía que ustedes pueden ver, es una fotografía de primerísimo plano o macrofotografía. Y pues lo que pretendí al mostrarla es que a medida que se van descubriendo o revelando evidencias físicas de origen dactilar o evidencias trazas, en el caso de accidentes de tránsito lo podemos encontrar en algunas partes del vehículo, en la parte interior del vehículo. Pues después de visualizarlas con reactivos, sustancias o luces especializadas, luces forenses, pues se deben registrar cuidadosamente en el sitio donde fueron halladas, evitando de que se pierdan o se dañen. Hay que tener mucho cuidado en el momento del trasplante, en el caso de huellas dactilares, porque cuando el técnico en dactiloscopia realiza el levantamiento, por lo general después de que se toma la fotografía, si no se hace un cuidadoso levantamiento de la huella, se puede dañar, y si no se fijó, si no se fotografió, pues se perdió la evidencia. Bueno, esta fotografía también la traje a colación porque en los accidentes de tránsito, en los siniestros viales, es muy importante dejar plasmado y documentado todo lo que tiene que ver con las bebidas embriagantes que pudo haber consumido el conductor y que quedan dentro del vehículo. Muchos accidentes, pues una de las causas secundarias es el consumo de bebidas embriagantes, y pues es muy importante dejarlos registrados, algo que siempre o en esos casos se va a presentar y que debemos de registrarlo como una evidencia para poner en conocimiento de las autoridades. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con los errores más frecuentes. Y pues yo sé que de pronto podría ser muy lógico lo que voy a mencionar, pero es importante rescatar que esos errores frecuentes por lo general están enfocados al mal uso del equipo, a los lentes que están opacos o sucios o que tienen hongos en su interior, que por lo general tampoco se revisan las tarjetas de memoria que se van a utilizar o que sean las suficientes para el manejo del lugar de los hechos y terminan siendo insuficientes. Las baterías también de los equipos por lo general se acaban durante la diligencia. Los efectos de contraluz que no son bien manejados causan efectos dañinos para la imagen y para la fotografía. Digamos que la ubicación de la toma es muy importante para que no salgan esos reflejos en la imagen. Hablamos también de la subexposición y la sobreexposición, que es manejar el equipo a través del modo manual y no saber sincronizar la velocidad y la abertura del diafragma, y esto nos puede producir esos efectos de subexposición o sobreexposición. El uso del zoom óptico permanente, si nosotros, digamos que la recomendación es que acerquemos la cámara a nosotros, o nosotros con la cámara el elemento a la evidencia, y evitemos utilizar el zoom del equipo, porque esto distorsiona el tamaño del objeto. Y pues dentro de la que es el desarrollo de la diligencia, pues también está el error de eliminar las imágenes o manipular las imágenes que posiblemente no nos quedaron bien, y que puede ser un error porque se pierde la secuencia de las fotografías. En lo que tiene que ver con fotografías de plano general, pues yo, digamos que basado en la experiencia, podría decir que
las fotografías que más presentan error y los que más nos causan un poquito de problemas son las fotografías nocturnas, precisamente por la ausencia del principio fundamental de la fotografía, que es la luz. No tener un lente adecuado o no saber utilizar esa sincronía entre lo que es velocidad y diafragma de la cámara nos pueden producir errores en la imagen que nosotros registremos. El uso de la sensibilidad incorrecta, la cámara tiene la opción de cambiar su sensibilidad y si pues la persona no sabe adecuar la cámara, no hace unas pruebas antes del inicio de las tomas fotográficas y más en la noche, posiblemente el ISO le va a jugar una muy mala pasada a sensibilidad del sensor que necesita el sensor. También, pues, en lo que tiene que ver con fotografías panorámicas y de plano general, no hay, digamos que, mucho margen de error, pero sí se puede presentar, por ejemplo, el desenfoque de las imágenes. Y en el caso de las fotografías nocturnas, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de elementos que nos ayudan a la estabilización de la imagen, como es el trípode, porque estamos manejando velocidades bajas, diafragmas abiertos, necesitamos un punto de estabilización que sería el Eduardo, trípode. Sí, como señor. bien sabes que tenemos público de todo tipo, desde especializados hasta principiantes, ahí hay algunas personas que solicitan informaciones de pronto para algunos ya básicas, pero para otros un poco confusas, y me están preguntando internamente que si les puede hacer una aclaración antes de que continúe de la diferencia entre fotografías panorámica y plano general y entre primer plano y primerísimo plano. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia va a ser la distancia principalmente en que se tomen. Las panorámicas son las fotografías que tomamos a la distancia mayor al momento de la llegada al lugar de los hechos y que van a cubrir 180 o 360 grados. Esa va a ser la fotografía panorámica, nos va a cubrir todo el sector, todo el área. La fotografía de plano general ya va a ser una fotografía un poco más cerca, en donde vamos a mostrar la escena como tal, donde encontramos todos los elementos materiales de prueba. O sea que en la panorámica vamos a encontrar todo el entorno, todo el contexto de la escena, y en la panorámica nos vamos a enfocar lo que tiene que ver con el sitio donde encontramos la mayoría de las evidencias, encontramos todas las evidencias, y pues obviamente va a requerir que nos acerquemos un poco más. En la fotografía panorámica se pide o se recomienda que se saquen fotografías de los 4 ángulos, mientras que las fotografías panorámicas pueden ser un sinnúmero de fotografías, depende del criterio de la persona o el fotógrafo que esté tomando las imágenes. En lo que tiene que ver con fotografías de primerísimo plano y primer plano, pues las dos son fotografías de acercamientos, muestran detalles. En las dos se utiliza el testigo métrico, pero la diferencia va a ser que en el primerísimo plano van a encontrar o vamos a poder observar en la imagen unas particularidades, unos detalles más mínimos, unos rasgos del elemento más cerca, mucho más visualizados, y que nos van a poder, digamos que, ayudar a identificar plenamente el objeto que estamos fotografiando. ¿Sí? No sé si de pronto pude responder la pregunta. Pues bueno, ahí preguntan algo también con la misma fotografía, que si la de primerísimo plano también se le puede nombrar como fotografía macro. Las fotografías de primer plano y primerísimo plano podríamos llamarlas de fotografías, macrofotografías, pero yo diría que el primerísimo plano está más cerca a ese concepto. El primerísimo plano ya está mucho más acercado al concepto de macrofotografía. Hay otro concepto que es microfotografía, que ya es con elementos de laboratorio que permiten unos acercamientos mucho más detallados, mucho más grandes, pero el primerísimo plano sí lo podríamos llamar o estar dentro del concepto de macrofotografía. Entonces estábamos hablando de los errores de acuerdo al tipo de toma.
Saqué únicamente, les estoy mencionando algunos porque pueden ser varios, pueden ser muchos los que podamos encontrar, o puede que el fotógrafo tenga un conocimiento muy amplio y se encuentre los mínimos de errores en sus imágenes. Pero en la fotografía ya de plano medio, pues, ¿qué es lo que normalmente uno observa y encuentra? Que por lo general salen personas, objetos que no hacen parte de la escena. ¿Y qué nos ilustra eso? Pues contaminación del lugar de los hechos. De pronto también esta parte de mostrar objetos pequeños a una distancia que se pierden, que no se logra el objetivo. Yo traje, más adelante vamos a ver unos ejemplos. Les voy a mostrar en ese tipo de ejemplos cuál sería esa toma que no es ideal y que donde si vamos a tomar una fotografía de elementos pequeños, pues tomamos una fotografía de primer plano y no la registramos en un plano medio donde se va a perder dentro de la imagen. En la fotografía de plano medio también, pues si no se tiene en cuenta el uso de la luz de artificial o de apoyo, pues nos va a causar unos efectos dañinos en la imagen y pues va a causar de pronto su exposición o sobreexposición de las imágenes. Hay que utilizar muy bien los equipos de luz artificial que utilizamos como apoyo en el lugar de los hechos. Y también en algunas fotografías, si vamos a registrar un elemento, señalar un elemento dentro de una fotografía de plano medio, es indispensable que utilicemos una flecha indicador, un elemento que nos sirva para señalar la posición del objeto dentro del lugar y posteriormente tomamos una fotografía de primer plano o primerísimo plano. En lo que tiene que ver con fotografías de primer plano y primerísimo plano, encontramos los errores más frecuentes, podrían hablarse de no lograr un encuadre, un enfoque adecuado. Entonces, ya vamos a ver más adelante, se ven distorsionadas las imágenes y pues no habla muy bien de la persona que tomó la imagen. No usar correctamente el testigo métrico en algunas, o no utilizan el testigo métrico o lo utilizan mal y se pierde el enfoque. A veces queda enfocado el testigo métrico y se pierde el enfoque en la evidencia. Entonces, hay que tener muy claro esa situación. El uso de la luz artificial en este tipo de tomas de acercamiento sí nos puede causar un problema grande si nosotros no utilizamos unos difusores de la luz que nos ayuden a disminuir el efecto que hace de reflexión sobre el elemento que se toma. Entonces, si utilizamos flash y sacamos la fotografía de un primer plano, un primerísimo plano, y no tenemos un difusor, lo que nos va a hacer es una reflexión de la luz y vamos a encontrar un destello en la imagen que fotografiemos, en la imagen que queremos. En lo que tiene que ver con fotografías de puntos de amarre, pues en alguna oportunidad encontrábamos que se registran o se utilizan puntos que pueden ser modificados o removidos posteriormente. Entonces obviamente eso ustedes lo conocen, lo saben, pero pues es importante mencionarlo, que en lo posible esos puntos georreferenciados o los puntos fijos se tengan en cuenta que no vayan a ser en lo posible removidos a futuro. En lo que tiene que ver con el procesamiento ya de las imágenes, pues hay algunos problemas en lo que tiene que ver con la transferencia de las imágenes a los equipos de cómputo, a los ordenadores, porque en el momento en que se transfieren las imágenes o no se guardan las copias originales o se dañan las imágenes o no se cuida la tarjeta de memoria, el medio de captura, puede dañarse y cuando vayamos a hacer la transferencia de las imágenes, pues no vamos a encontrar ninguna fotografía. Y esto pues nos va a perjudicar mucho en el tema de la cadena de custodia de nuestras imágenes. En la elaboración del álbum fotográfico, pues distorsionar la imagen, agrandarlos o achicar las imágenes de una manera incorrecta, pues nos va a producir un efecto distorsionado de la imagen, nos va a dañar la imagen. También vamos a ver más adelante el ejemplo. Y pues posiblemente también si no utilizamos
un equipo adecuado, pues, y no utilizamos backups permanentes de la información, si almacenamos en ellas todas nuestras fotografías de nuestros procedimientos o de las escenas que manejamos, pues se pueden perder los archivos. Estos serían como los errores que podemos mencionar como los más frecuentes, los más comunes. No sé si de pronto tengan alguna pregunta al respecto. ¿O seguimos? Sí, ahí tenemos preguntas en el chat. Y Sí, me como lo las están puedes decir, por escribiendo a favor. todos, también las puedes ir mirando, pero por lo menos dice Juan Avilán, quisiera preguntar qué hacen con las imágenes una vez las procesan para ser dejadas a disposición de la fiscalía. Ok. Bueno, de eso lo vamos a tratar más adelante, pero los peritos en fotografía lo que hacen es utilizar el medio de captura, que es la tarjeta de memoria, llevarla a un sitio, nosotros lo denominamos aquí una bodega de imágenes fotográficas, un responsable, una persona que se encarga de recibir, recepcionar esas imágenes y almacenarlas en carpetas por archivos con el número del proceso, el número del caso. El fotógrafo lo que hace es tomar una copia para elaborar el álbum y siempre las imágenes originales van a quedar en esa bodega de imágenes en custodia de esa persona responsable. En caso de que la fiscalía requiera las imágenes fotográficas, se envían con un oficio, pero pues vamos a ver más adelante que si se trata de macroelementos se debe utilizar lo que tiene que ver cadena de custodia, con el procedimiento de cadena de custodia. Pero es básicamente eso. Siempre las imágenes se custodian o se llevan en el medio de captura hasta la bodega de imágenes, ahí se descargan, se toman una copia de las imágenes para la elaboración del álbum y en el caso de que se requieran, pues se deben solicitar a esa bodega de imágenes. Fotógrafo, la idea es que nunca se quede con fotografías de los casos, ¿no? ¿Tiene alguna otra Y pregunta ahí por ahí que está, encuentras en el chat? Juan dice, Juan, no deberán ir al almacén de evidencia de la fiscalía ya que convierten en prueba documental. Juan, el tema es que por situaciones de tiempo, como les decía, ya el docente te contestó una parte, sin embargo, eso está totalmente descrito en la guía técnica para la inspección al lugar de los hechos. Sí. Te invito a que la descargues y ahí puedes verificar lo que comenta el compañero sobre el destino de las carpetas fotográficas para poder continuar, ¿oíste? Sí. Entonces vamos a darle lectura a otra pregunta acá que decía, ¿podría mostrarnos una fotografía con punto de amarre, como con relación a lo que usted dijo ahorita, como punto de amarre? Y ahí mismo pregunta al lugar, ¿cómo puedo tener una fotografía en 360? Sería que me explique bien esa parte. ¿En 360 grados? Sí, me imagino que se refiere a, sí, 360 grados A exactamente ver, dice. sí, claro. Digamos que hablábamos en las fotografías panorámicas es que la imagen en lo posible, como hablamos de 4 tomas distintas, desde diferentes ángulos vamos a lograr los 360 grados. Bueno, aquí ya traje a colación algunas imágenes de los errores frecuentes que hemos mencionado anteriormente. En la primera o en las fotografías de la parte superior ustedes pueden observar el del costado izquierdo, es una fotografía que tiene unas condiciones, digamos que normales o adecuadas. La fotografía del costado derecho, en la parte superior, va a encontrar una fotografía que está subexpuesta, es decir, que le faltó luz. En la parte inferior lo mismo, pero la diferencia de la parte inferior derecha es que es una fotografía que está totalmente sobreexpuesta, es decir, que se excedió en las condiciones de luz. Puede ser la luz natural o la luz artificial que utilizó. El uso del zoom óptico. Yo les mencionaba que si nosotros queremos tomar la fotografía de un elemento que se encuentra a distancia, pues lo ideal es que vayamos hasta allá, nos acerquemos con nuestro equipo y tomemos la fotografía del elemento, porque muchas veces lo que estamos haciendo o que utiliza el fotógrafo es que desde la distancia se encuentra, hace el acercamiento con el zoom óptico de la cámara. La cámara tiene dos posibilidades, el zoom óptico que es del equipo como tal y el zoom digital que ya es el acercamiento de la toma registrada en la tarjeta de memoria, pero aquí estamos hablando del zoom óptico.
Entonces, si utilizamos inadecuadamente el zoom óptico para tomar un objeto que está a mucha distancia, pues lo que vamos a lograr es una distorsión total del tamaño e incluso de la resolución de la imagen. Fotografías que pues o no encontramos un enfoque adecuado o no están mostrándonos a nosotros. Quizás el fotógrafo quiso mostrar una huella de frenado, pero no está clara, no se utilizó, digamos que la luz adecuada ni la posición adecuada para poder ilustrarla de la mejor manera posible. Entonces, también es un ejemplo de los errores que podemos encontrar. Fotografías de plano medio que muestran, como les mencionaba, algunos elementos que invaden la escena y que lo que dejan ver es contaminación del lugar de los hechos, elementos que no deben estar en ese lugar de los hechos. Entonces hay que tener en cuenta que pues, esto, después de que se tome y se registre en el álbum fotográfico, no va a poder cambiarse y va a mostrar una mala imagen del procedimiento o del técnico. Aquí está el ejemplo de la fotografía que yo les hablaba de plano medio, en donde se quiere mostrar una evidencia que es pequeña, pero se toma una distancia inadecuada. Entonces, no sabemos realmente la dimensión o el objeto que quiera mostrar, no sabemos si quería mostrar esa parte del vehículo o si realmente es la huella de arrastre metálico sobre la acera. Entonces, es como enfocarse bien en las fotografías. Claro que el fotógrafo puede tomar una cantidad de fotografías, las que él considere necesarias, y después utilizar las pertinentes. Pero la idea es que todas las fotografías le queden muy bien tomadas. En esta imagen, pues no sabemos si realmente está tomando el cuerpo el daño estructural. En el caso cuando se utiliza el número del caso, pues no se ve claramente, entonces pues no está tomando en una posición adecuada ni se está registrando realmente lo que se quiere mostrar. En el caso de huellas de arrastre metálico o huellas de fricción, pues se debe tomar desde una posición correcta para que se ilustre realmente o se muestre en lo posible su tamaño y dimensión. Pues obviamente, como les mencionaba, esto va en apoyo con el plano topográfico y va a poder dimensionar exactamente la distancia y la medida, pero lo ideal es que en la fotografía también se trate de evidenciar eso y que no salgan elementos adicionales o que estén perjudicando o que estén mostrando contaminación de la escena. En estas fotografías de los vehículos, pues es una fotografía que no sabemos si realmente estaba tomando la fotografía al vehículo, a una prenda que quedó sujeta ahí, no hay ningún señalador ni una flecha indicadora que nos indique cuál es el objetivo o si realmente solamente era el macroelemento que era el vehículo. Entonces, ahí en ese vehículo podemos encontrar muchas evidencias, pero pues la fotografía no nos ilustra realmente qué es lo que va a mostrar, qué es lo que quiere mostrar. Además de eso está también un poco sobreexpuesta. En esta fotografía también, pues no sabemos qué parte del vehículo es exactamente el daño, el tipo de huella en el vehículo, pues no nos ilustra, la fotografía no quedó en un ángulo adecuado para que nos ilustre qué tipo de daño estructural realmente había, ni tampoco hay si se trataba de una fotografía de primer plano, pues no tenemos el testigo métrico que nos enseñe la medida o el diámetro o la longitud del daño. En este tipo de fotografías, pues aquí posiblemente encontrábamos un cabello que se adherió en el panorámico, pero pues está tomado a una distancia totalmente inadecuada, distante, y tampoco se está utilizando el testigo métrico de manera adecuada. Pues además de eso hay una persona que tiene guantes, otro que no, pues hay algunas fallas. En este tipo de fotografías que ya son de primer plano, pues lo veíamos en lo que son los conceptos, lo ideal es que todas tengan el testigo métrico. Entonces, lo que le hizo falta a esta imagen es precisamente el testigo métrico para mostrarnos la longitud de la huella.
Esto también, lo que les mencionaba, la cámara, si se utiliza en modo automático, por lo general, se va a perder el enfoque los puntos de enfoque del lente se van a centrar en algún lado específicamente. Entonces, la idea es que si tenemos una fotografía de primer plano, salga el testigo métrico en una posición adecuada que nos muestre los centímetros y que nos muestre el tamaño de la evidencia. En esta fotografía también pues hay un daño en un vehículo, pero no sabemos la parte exacta donde se encuentra, y pues si ya se trata de una fotografía de primer plano, la ubicación del testigo métrico es muy importante para poder mostrar el diámetro y el tamaño del daño que encontramos en la estructura del vehículo. Lo mismo que mostrábamos en la fotografía anterior, daños que por la luz, por el efecto de la luz o por la posición que se toma porque aquí digamos que se ubica y se llena de todo el visor como si fuera una fotografía de primer plano, pero realmente lo que estábamos mostrando o que necesitamos era un plano medio donde mostrara o ilustrara lo que era el daño estructural en el vehículo. Las fotografías de primer plano y primerísimo plano, pues en lo que podemos observar en la imagen de la parte superior, tenemos unos detalles, alcanzamos a rescatar los números, pero pues hay un exceso de luz, eso daña lo que son la particularidad o la estructura del elemento y de pronto de la imagen, y pues no se utilizó testigo métrico. En la parte inferior pues encontramos ya una fotografía en donde se coloca el testigo métrico de manera adecuada, con el diámetro exacto, y podemos rescatar lo que son los números de un chasis, un número de un motor. El enfoque, lo que les he mencionado, que si no se maneja muy bien el lente de manera manual y dejamos que la cámara todo lo maneje de manera automática, el enfoque se nos puede ir en algún lado y se va a perder. En esta fotografía no encontramos un punto de enfoque exacto y la evidencia se termina perdiendo los detalles que queremos mostrar en una fotografía de primer plano. El tema de los vehículos, ¿sí? Te quedan 10 minutos ya incluyendo el tema de preguntas. Ok, voy a tratar de agilizar. Esto solamente el tema de los vehículos. Traje un ejemplo para mostrar que en lo posible se debe tomar una fotografía. Claro que si tenemos evidencias en cualquiera de los costados, nos enfocamos y podemos tomar fotografías de cualquier punto, pero pues si es al vehículo como tal, al macroelemento, podemos tomar una desde la parte anterior mostrando un lateral y la otra sería desde la parte posterior mostrando la parte trasera y el otro lateral del vehículo. En lo que tiene que ver con el álbum fotográfico, pues es el informe que plasma el fotógrafo, el perito. En el caso de Colombia se denomina investigador de campo, y pues este informe por lo general se entrega al mismo tiempo con el resto de las diligencias, como es el informe ejecutivo, la inspección al lugar de los hechos o inspección técnica cadáver. Se le entrega al investigador que tiene a cargo el programa metodológico con el fiscal. Y este tiempo de duración entre lo que tiene que ver con descarga de las imágenes y elaboración del informe puede tardar de 8 a 10 horas aproximadamente hasta que se entreguen con el resto de las diligencias. Cada informe y cada registro fotográfico va dentro de una carpeta de acuerdo al número de la diligencia o el número de noticia criminal. Y en el álbum fotográfico hay cosas muy importantes como es la descripción de la imagen. Nosotros le llamamos o le definimos pie de foto. En ese pie de foto, ¿qué es importante? Que exista el número del consecutivo de la imagen, el número que encontramos en la cámara, que arroja automáticamente la lectura de la tarjeta de memoria. Y además de eso, pues una numeración del consecutivo dentro del álbum. Posteriormente viene lo que es la definición del concepto del tipo de toma, y ya el fotógrafo tiene a su albedrío describir qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que está ilustrando en la imagen. Entonces, cada fotografía
debe ir con ese pie de foto y con esas, digamos que plasmando esas características. Esto es lo que les mencionaba en el momento de la manipulación de las imágenes, que si tomamos las fotografías desde puntos, digamos que no adecuados en el momento de elaborar el álbum, podemos lograr una distorsión inadecuada. Se pierden detalles, se pierden el tamaño de los objetos. Entonces, el fotógrafo debe ser muy cuidadoso en el momento en que toma la imagen, la está descargando de las copias que tiene para elaborar el álbum y plasmarla en el informe fotográfico, pero manejarla o manipularla de la menor manera para que no se cambie, no se distorsione y no sufra un cambio la imagen. Aquí ya veíamos la fotografía que mostrábamos anteriormente, y pues aquí lo único que hizo falta, me parece importante, es un numerador de evidencia para saber qué tipo de evidencia, porque en la descripción, el pie de foto, dicen que es la evidencia número 4. Entonces aquí debió haber un numerador de evidencia indicando ese número dentro de la imagen. Una fotografía de primer plano con su descripción dentro del álbum fotográfico, perdón. Entonces tenemos la del número de la tarjeta de memoria o el número de consecutivo original. Tenemos el número dentro del álbum, tenemos la descripción, si es de primerísimo plano, y a qué se refiere o de qué se trata la imagen. En el álbum fotográfico se puede utilizar de diferentes maneras. Podemos colocar, aquí como podemos ver en este ejemplo, 4 fotografías por página o solamente 2 fotografías por página. Lo importante es que sean de una manera secuencial, ordenada, y de la manera en que se manejó el lugar de los hechos y la escena. Pues cabe, o más bien sobra resaltar que las imágenes no pueden ser manipuladas, no pueden sufrir alteraciones o retoques. Entonces, lo importante de ahí, que la imagen, la fotografía, desde el momento de la captura de la imagen sea la correcta, para que nosotros evitemos incluso hacer cambios. Yo sé que ningún fotógrafo va a hacer cambios de fondo, no va a quitar o no va a hacer retoques de una imagen de un proceso judicial, pero sí a veces se hablaba de cambios de forma. Entonces, darle más brillo, darle más contraste para que se viera mejor en la imagen. Pero esto es lo que, digamos que es el resultado de no haber utilizado bien lo que es la iluminación o la resolución o la sensibilidad de la cámara o la sincronización entre apertura de diafragma y velocidad. Entonces es importante tener muy en cuenta eso. En lo que hablamos con lo que tiene que ver con cadena de custodia, pues los vehículos están denominados macroelementos, son así definidos como macroelementos. Esos videos, las fotografías, sustituyen al elemento material de prueba en una audiencia, en un juicio. Pues obviamente no se va a hallar el vehículo siendo una evidencia a una audiencia, lo que se lleva es la fotografía. Entonces, cuando se trate de estos macroelementos, el manual de cadena de custodia nos dice que deben ir embaladas, rotuladas y con cadena de custodia, cuando se trate de macroelementos que vayan a un proceso judicial. Pero estas evidencias no son trasladadas a los almacenes de evidencias como el resto de las evidencias que normalmente son sujetas o sean llevadas a eso, digamos que por su tamaño. Las imágenes son o están siempre a disposición del fiscal que tiene o que maneja el caso. Es decir, lo que preguntaba el compañero, una vez se entrega el álbum fotográfico, el fiscal en cualquier momento puede pedir las imágenes originales a esa bodega de imágenes de cada entidad, porque cada fotógrafo pertenece a una entidad y él lleva sus imágenes a su bodega de evidencias y ahí es donde son almacenadas. El fiscal es el único que tiene a disposición esas imágenes y puede solicitarlas. Pero el álbum fotográfico como tal no requiere ser sometido a cadena de custodia. Aquí con el último cambio que hubo del manual de cadena de custodia, el álbum fotográfico y las fotografías como tal no son sometidas a cadena de custodia. Únicamente cuando el fiscal requiera y se maneje como un macroelemento y requiera esa imagen de ese macroelemento llevar a una audiencia, esa
ese sí se envía con cadena de custodia. Mientras tanto, el álbum fotográfico como tal no se somete a cadena de custodia. La ficha fotográfica, de acuerdo a nuestro manual de cadena de custodia, fue eliminada, pues básicamente se utilizaba cuando se usaba lo que era la fotografía convencional. Y hoy en día, pues toda esa información de las imágenes que se plasmaba en la ficha fotográfica, pues la podemos obtener del metadatos o del histograma que arroja la cámara y que tiene incorporada la cámara. Entonces no es necesario saber y plasmar en un documento a qué distancia, con qué sensibilidad, con qué apertura, con qué velocidad se toma. Ya lo mencionaba, los métodos de fijación y documentación no son susceptibles a cadena de custodia. Las fotografías de macroelementos se entregan en el medio digital, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, eso digamos que es lo principal. No sé si de pronto pueda existir alguna duda con lo que he mencionado. Obviamente sabemos que las fotografías digitales fueron tenidas en cuenta como una evidencia, pero son susceptibles a los cambios, a las modificaciones, entonces tenemos que tener mucho cuidado en que protegerlas y tener un buen procedimiento en cada entidad para que no se vayan a manipular, no se vayan a cambiar, no se vayan a modificar. Listo. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? Por acá no. Había una que colocaron en el chat. Una imagen puede ser mejorada mediante el uso de algún software y utilizar en el álbum. Bueno, pues software hay muchos para lo que es la corrección de imágenes, pero lo ideal es que no se haga ningún tipo de modificación a la imagen, ¿cierto? Nosotros, como les decía, hablábamos de algunos cambios de forma, más no de fondo nunca. Si de pronto en algún momento se requiere darle un poco más de brillo, contraste, se evaluaba hasta qué momento. Pero lo ideal es no hacer ningún tipo de modificación a la imagen original. Entonces, por eso lo importante es tomar una imagen adecuada desde el momento de la captura. Si se va a hacer algún cambio, alguna modificación, en el informe se debe registrar si se colocó, se mejoró a través de brillo, de contraste la imagen. Y pues el informe lo va a firmar el fotógrafo, así que se está responsabilizando y está informando de que hizo ese cambio.